Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más para nuestro estudio de varones en Casa de Oración León y para continuar con las doctrinas acerca de nuestro Señor Jesucristo. En la enseñanza anterior vimos el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como un rescate, como una liberación de la esclavitud a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con esta misma doctrina, pero ahora la enseñanza de hoy es la muerte de Cristo como una propiciación, Y vamos a explicarlo, pero antes de entrar en materia vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y pidiéndolo que nos dé luz y entendimiento para poder explicar lo que significa esta doctrina. Entonces le invito a que oremos y esperando que sea de gran edificación para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra propia congregación. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y maravilloso, un Dios justo, un Dios, Señor, que odia el pecado, pero que nos amas a pesar de todo, Señor. Y en esta noche vamos a tratar de explicar la doctrina de tu muerte como una propiciación, como como calmar tu ira a Dios a través del sacrificio y de la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender esta hermosa doctrina, Señor, todo lo que significa y cómo tú eres un Dios justo y a pesar de eso nos perdonas siendo pecadores, siendo injustos, siendo rebeldes contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta preciosa doctrina para poderla enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra congregación. Esta doctrina tan básica, tan fundamental, Señor, pero que es tan poco conocida, Señor, por nuestros hermanos en las diferentes congregaciones. Ponemos entonces este tiempo en tus manos, Señor, y dejamos que tú obres, que tu Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe y nos llene, Señor, de tu preciosa sabiduría, de tu conocimiento y de tu paz, Señor, para cada uno de nosotros. Para cada varón, Señor, escuche esta enseñanza. En el nombre precioso de Jesús, amén, Señor, y amén. Muy bien. La muerte de Jesucristo como una propiciación. La palabra propiciar viene del latín propiciare y significa en el sentido positivo calmar la cólera de uno superior. Y en el sentido negativo es propiciar la ira divina, propiciar el coraje del Señor o el odio de Dios. Ahora bien, hacer propicio o ser propicio a significa patrocinar, significa favorecer, significa también cubierta, es un sinónimo de cubrir, de tapar. Ser alguien propiciatorio o propiciatoria es un adjetivo y significa que esta persona tiene la virtud para ser propicio o favorable a alguien con poder superior. Sacrificio, propiciatorio son sinónimos y significaban vertir la sangre sobre la cubierta del arca del pacto para cubrir lo que había en su interior. Y lo que había en su interior eran las tablas de la ley
era la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Y estas tres cosas eran sinónimo del pecado del pueblo de Israel en contra del Señor. Las tablas de la ley, porque significaban todo lo que Dios había ordenado, y la desobediencia del pueblo. La vara de Aarón que reverdeció es el pecado, la rebeldía de Moisés al golpear más veces de lo que Dios le había ordenado la roca para que saliera el agua. Y por esa razón, por ese pecado, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y el maná, la rebelión del pueblo para con Dios, cuando le pedía carne y decían que estaban aburridos del maná. De manera que estas tres cosas son sinónimos de pecado del pueblo de Israel en contra del Señor. Ahora, la propiciación o el verter la sangre en la cubierta del arca del pacto, con esta acción se trataba de hacer propicio a Dios para favorecer el perdón de los pecados del pueblo, aunque solo fuera de manera temporal, por un año, hasta la siguiente fiesta del Yom Kippur, hasta la siguiente fiesta de la propiciación. Bien, vayamos a Romanos 3, del 21 al 26, y vamos a ver en el contexto de la justicia que es por medio de la fe, donde Pablo está explicando en los primeros capítulos. Pablo pone en el banco de los acusados a los gentiles y también a los judíos, de manera que no hay justo ni aun uno, dice Pablo. Pero aquí nos explica en este contexto el encabezado de Romanos 3, del versículo 21 en adelante, es: la justicia es por medio de la fe. Y dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la salvación dice que es en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 25, que es la clave: a quien Dios puso, hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué finalidad? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Al que es de la fe en Jesús. Este inicio de pero ahora en el 3:21, no es una referencia al tiempo, sino un cambio en el desarrollo del argumento de Pablo. Como ya mostró la imposibilidad de acreditar justicia con esfuerzos humanos en los primeros capítulos, el apóstol pasa a explicar la justicia que Dios mismo ha suministrado aparte de la ley, y nos dice que no depende en absoluto de la obediencia a la ley. Esta justicia es única. ¿Por qué? Por varias razones. Una, Dios es su fuente. Dios es quien da la justicia y de quien hace la justicia. Dos,
Esta justicia satisface tanto la pena como el precepto de la ley de Dios. La muerte de Cristo, como sustituto perfecto, paga la justa pena aplicada a todos los que no han guardado la ley de Dios, y la obediencia perfecta de Cristo a todos los requisitos de la ley de Dios que satisface la demanda divina de justicia total. Y tercero, la justicia de Dios es eterna. Todo el que la recibe de Él goza de ella para siempre. Toda esta ley que es testificada por la ley y por los profetas es imputada a cada pecador a través del sacrificio y del lugar que Jesucristo tomó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por todos los que creen. Y dice la palabra de Dios en el 3:22 y 23 que no hay diferencia. Por lo tanto, la gloria de Dios es para todos aquellos que creen o todos aquellos que hemos creído, no solamente al pueblo de Dios a quien estaba dirigida inicialmente, sino a todos los que hemos sido engendrados en la sangre de Cristo Jesús. Dice que todos pecamos, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, y por eso no hay diferencia. Y Pablo ya ha presentado todo su caso, y esta es la conclusión: todos hemos pecado. Ninguno merece la justicia de Dios, pero somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Este verbo justificados y todas las palabras relacionadas que se derivan de la misma raíz griega o de la justificación ocurre muchas veces en Romanos, con una concentración especial en los capítulos 2 del 13 hasta el capítulo 5 del 1 en adelante. Este término legal es un término forense y viene de la palabra griega que significa justo, y tiene que ver con declarar justo a alguien. Y este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado, y la imputación de la justicia de Cristo a favor de nosotros como creyentes, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Así que Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz, e imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a nosotros como cristianos, aquellos que hemos confesado su nombre. El pecador, nosotros, recibimos este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe, solo por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero la santificación es una obra de Dios para hacer justos a quienes ya han sido justificados, y aunque se diferencia de la justificación, siempre la sigue sin excepción alguna. Y cuando dice gratuitamente por su gracia, la justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree, sin conexión alguna con méritos u obras de nosotros como seres humanos. Y cuando habla de la redención, la imagen tras esta palabra griega viene del antiguo mercado de esclavos, como lo vimos en la enseñanza anterior, y significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o de un esclavo. Y el único pago adecuado para redimir, para salvar a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido, que era la muerte,
fue en Cristo Jesús y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Ahora, dice en los versículos que acabamos de leer, en el 3:25, en la versión original del griego dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación, hablando de Jesús. Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación. Es decir, Dios ha puesto para calmar su ira a Jesús por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, de la justicia de Dios. Y estar atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando dice a quien Dios puso, es a quien Dios propuso para calmar su ira. Este gran sacrificio no fue ofrecido en secreto, sino que Dios mostró en público a su Hijo en el Calvario para que todos lo vieran. Y la palabra propiciación, un aspecto crucial del sacrificio de Cristo, porque esta palabra alude a la idea del apaciguamiento o de la satisfacción de la ira de Dios. Y en este caso, la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. Y esta era una profecía que estaba dicha por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 11, donde dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo personificado en Cristo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y eso es lo que hace la muerte violenta de Cristo. Satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo, nuestro Señor, murió. El equivalente hebreo de esta palabra se usaba para describir el propiciatorio o la cubierta del arca del pacto, sobre la cual rociaba el sumo sacerdote la sangre del animal sacrificado en el día de la expiación o en el día del Yom Kippur, para hacer expiación por los pecados del pueblo. En las religiones paganas es el adorador y no el Dios, con minúscula, quien tiene la responsabilidad de apaciguar la ira de la deidad ofendida. Pero en realidad el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios, el Padre, aparte de Cristo. A no ser que pase la eternidad en el infierno. Porque si no hubiese hecho el sacrificio nuestro Señor Jesucristo, estaríamos perdidos y estaríamos destinados a la muerte eterna. Y cuando dice por medio de la fe, nos habla de que debemos de asentar nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. Y dice que cuando ha pasado por alto los pecados, esto no significa indiferencia, no significa tampoco remisión. La justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado. Dios habría sido justo tan pronto Adán y Eva pecaron en destruirlos y con ellos a toda la humanidad. Pero en su bondad y en su paciencia, Él contuvo su juicio durante una cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué razón o con qué propósito? Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es
de la fe en Jesús, con la mira de manifestar su justicia por medio de la encarnación, de la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo, el justo, el que justifica. Así que la sabiduría del plan de Dios le permitió castigar a Jesús en lugar de los pecadores y así justificar a los que son culpables sin desdecir su veredicto justo y sin poner en entredicho su justicia. Vean, hermanos, veamos el valor de la propiciación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto verdaderamente precioso, importante. Es increíble el amor de Dios para cada uno de nosotros, al grado de sacrificar a su propio Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Veamos ahora en Primera de Juan 2:2. Vamos a leer el contexto y el encabezado de esta porción de la palabra es Cristo, nuestro abogado. Dice así el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuche lo que dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, Juan el apóstol le está escribiendo a la iglesia y dice esto para que no pequéis. Aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado con regularidad y continuidad, porque pecamos, hermanos, y lo hacemos de continuo. Es impotente, cada uno de nosotros somos impotentes contra Él. Cumplir el deber de la confesión no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos vencer el pecado, pero dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Abogado se traduce esta misma palabra como consolador, el que es llamado a ponerse al lado de nosotros. Quizá un concepto moderno del término será el de abogado defensor. Aunque Satanás actúa como fiscal y acusa a los creyentes, nos acusa día y noche ante el Padre debido al pecado que de continuo tenemos en nuestra vida, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote garantiza no solo la compasión de su parte, sino también la absolución delante del Padre. Y cuando dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, la palabra propiciación, que es la que estamos estudiando, esta palabra significa apaciguamiento o satisfacción. Es el sacrificio de Jesús en la cruz el que satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Por eso se puede afirmar que Jesús propició o satisfizo a Dios o dejó a Dios satisfecho. Él es la mejor ilustración y la más clara de la propiciación, de la
del favor de Dios para con nosotros, para con todos los que hemos pecado. Por los de todos, ahora cuando dice que es el favorecer el perdón de Dios a todos en el mundo, dice para los de todo el mundo, no solamente para los nuestros. Este es un término genérico que no se refiere a todos los individuos de la raza humana, sino a la humanidad en general. En realidad, y esto es importantísimo, mis hermanos, en realidad Cristo solo pagó el castigo de aquellos que habrían de arrepentirse y creer. Varios textos bíblicos indican que Cristo murió por el mundo. La mayor parte del mundo se condenará por la eternidad para pagar por sus propios pecados. Así que estos no podrían haber sido pagados por Cristo. Y los pasajes que habían de la muerte de Cristo por todo el mundo deben entenderse como una referencia a la humanidad en general. Mundo, la palabra mundo, alude a la esfera de seres con quienes Dios procura reconciliarse. No es con el mundo físico, material, sino con los seres humanos con quienes Dios procura reconciliarse y a favor de los cuales ha provisto, un medio de propiciación perfecta. Dios ha mitigado por un tiempo su ira contra los pecadores al permitirles vivir y disfrutar la vida terrenal. En este sentido, Cristo ha suministrado una propiciación breve y temporal para el mundo entero. Él satisfizo la plenitud de la ira eterna de Dios solo a favor de los elegidos, de aquellos que creemos. La muerte de Cristo en sí misma tuvo un valor ilimitado e infinito, porque Él mismo es el Dios Santo. Por eso su sacrificio fue suficiente para pagar el castigo por los pecados de todos los que son traídos por Dios a la fe, de todos los que hemos confesado su nombre y que hemos creído en su sacrificio eterno. Ahora bien, la satisfacción y expiación eficaces para salvación solo se aplican a quienes creen, a quienes creemos. El perdón de pecados se ofrece al mundo entero, pero solo es recibido por los que creemos. No existe otra manera de ser reconciliado con Dios. Es un gran privilegio que nos da. La obediencia a los mandamientos de Dios contribuye una tercera prueba de comunión genuina. En la primera, Juan se presenta dos pruebas externas que muestran la salvación, a saber, la doctrinal y la moral. La prueba doctrinal consiste en confesar una visión correcta de Cristo y del pecado, mientras que la prueba moral consiste en la obediencia y en el amor prácticos. Mientras que la seguridad subjetiva de salvación viene como resultado del testimonio interno del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, la prueba de la obediencia constituye la seguridad objetiva de que uno en verdad es salvo. Y todo esto solamente lo podemos entender cuando sabemos el valor de la propiciación, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. En síntesis, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Dios nos lo presenta como la propiciación por medio de su sangre, derramada en el propiciatorio, en la cubierta del arca del pacto. Propiciación entonces significa cubierta. La cubierta del arca del pacto era llamada el propiciatorio. Eso lo puede ver usted más adelante en Éxodo 25:22 y en Hebreos 9:5. Y la propiciación es el medio de Dios para cubrir
y perdonar al pecador penitente, aquel que se arrepiente, aquel que ha creído en Jesús y cree en su sacrificio y que ahora lo vuelve un creyente de Jesús a causa de la muerte de Cristo. Entonces la propiciación es la base sobre la que Dios podría demostrar su justicia y sin embargo perdonar a los pecadores, como lo vimos en Romanos 3:25. Cristo mismo es el sacrificio propiciatorio, como lo vimos ahorita en Juan 2:2. La muerte de Jesucristo se ofrece como el fundamento sobre el que un Dios justo puede perdonar a una raza pecadora y culpable sin comprometer en forma alguna su propia justicia. Así es como entendemos que un Dios justo puede perdonar a un pecador como usted y como yo. De manera que no nos queda más que agradecerle al Señor por este precioso regalo que nos da. Es verdaderamente hermosa esta enseñanza. Dios ha propuesto en propiciación, Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo para calmar su ira a causa del pecado que nosotros cometemos en su contra. Démosle gracias al Señor, hermanos, por esta bendita enseñanza y pongámosla en práctica y enseñémosla a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra congregación, a todos en general. Vale la pena, vale la pena. Demos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. La riqueza de tu palabra es infinita, es increíble, Señor. Cada vez que escudriñamos un poquito en tu palabra, nos damos cuenta de las riquezas que tienes para con tus hijos, para cada uno de nosotros. Es infinitamente grato, Señor, entender que tenemos un Dios justo y justiciero, pero también amoroso, que ha sido capaz de verter su propia sangre para cubrir nuestros pecados y Señor, guardarnos de tu ira justa, Señor, porque pecamos contra ti y lo hacemos de manera concurrente. Pero tú eres grande, maravilloso, y en tu justicia, Señor, nos perdonas y nos amas. Y nos haces comprender tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Y nos haces entender que no somos merecedores de tan grande amor, de tan grande misericordia. Te amamos, Señor. Te amamos. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Y te damos gracias por el apaciguamiento de tu ira a través de la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Esta fue la enseñanza de este día y vamos a continuar en las siguientes presentaciones con la misma doctrina acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la siguiente enseñanza es la muerte de nuestro Señor Jesucristo como una reconciliación para con el Padre. Gracias, hermanos. Nos vemos en la próxima enseñanza. Dios los bendiga.